Pues muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas enseñanzas de los días jueves a las 7 de la noche. Hola a todos, hola a todas las personas que nos siguen semana tras semana, pero también saludos, me presento a los nuevos, mi nombre es Antonio Arcos. Estas enseñanzas son para allanar el camino a los jóvenes hacia esa salvación que es en Cristo Jesús. Sí, bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Déjame decirte que el tema de hoy, como tú ya puedes ver, se llama El llamado de Dios. Hoy vamos a concluir las enseñanzas que hemos estado impartiendo acerca del servicio a Dios. Sí, el servicio a Dios es algo para lo cual Dios nos llamó, ¿sí? Ya hemos estado hablando de este tema en las 2 semanas anteriores, hoy lo vamos a concluir. Y vamos a ver algunas características de este llamado de Dios. ¿Por qué? Porque si bien todos tenemos como creyentes tareas generales que hacemos, por ejemplo, predicar o hacer misericordia, también hay llamados específicos, también hay tareas específicas para cada uno de nosotros. Tareas a veces muy llamativas, otras muy discretas, ¿sí? Que Dios en su sabiduría nos va a pedir a cada uno de nosotros, ¿sí? Quiero decirles, jóvenes, que esta enseñanza está dirigida únicamente a los creyentes, ¿sí? Si tú no has alcanzado tu salvación, por favor, quédate con nosotros porque te puedes dar cuenta de para qué te está llamando Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece, chicos, si hacemos una oración allá tú en tu casa? ¿Me acompañas, por favor? Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que bendigas esta enseñanza, Señor, con tu presencia aquí donde estoy yo hablando, y que sea tu presencia, Señor, donde quiera que haya una persona que tenga un real y genuino interés, Señor, en escuchar y obedecer tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a la siguiente imagen, por favor. Quiero empezar con este texto. Este texto es hermoso, el tema que estamos tocando es hermoso, ¿sí? Y quiero leerte en Romanos 11. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de los dones, por favor, hoy no, ¿sí? Pero, digamos, todos tenemos de manera natural dones de lo que hemos aprendido en la vida, de lo que estudiamos en la escuela, de lo que aprendimos en los oficios, todo eso, ¿sí? Hay dones espirituales que son sobrenaturales que Dios los da, por ejemplo, el hablar en lenguas, el orar por un enfermo y que éste sane, etcétera. De eso, digo, hoy no vamos a hablar, ¿sí? Pero vamos a hablar de la segunda parte y es el llamamiento de Dios. Sí, sucede que algo irrevocable es algo que no se puede anular. ¿Por qué? Porque te lo está proporcionando Dios. Tú no te lo puedes revocar, tú no te lo puedes anular. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios es soberano y Él sabe lo que te pide a ti en específico. Aquí quiero resaltar una característica del Dios del cielo. Él es santo. Entonces su llamamiento es como Él santo. Algo santo es algo puro, algo sin mancha, algo en lo cual te vas a consagrar, ¿sí? ¿Qué es una consagración? Es una dedicación exclusiva a Dios, ¿sí? En este caso, tal vez para algún servicio a Dios, ¿sí? Entonces, el llamamiento de Dios es como Dios, es santo, es puro, es bueno, es para tu bien y, como ya vimos en el estudio anterior, es para la gloria de Dios.
¿sí? Dios se glorifica. Ahorita vamos a seguir hablando de esa glorificación que tiene Dios a través del servicio de los creyentes, ¿sí? Y al glorificarse Dios, Dios puede ganar más almas y extender más su reino. Entonces, el llamamiento de Dios es como Dios es santo. Y aquí quiero tocar un texto del Antiguo Testamento, seguramente tú lo has leído antes también, que dice que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que como el cielo es más alto, así son sus caminos y sus pensamientos más que los nuestros. Entonces, no te preocupes por qué o en qué o para qué te va a llamar Dios, ¿sí? No tenemos que entenderlo, simplemente si te está llamando, pues qué bueno. O sea, tenemos, chicos, ese llamado general a los servicios generales de los cristianos. Tenemos, digamos, Jesús nos dejó predicar su palabra a todos. Jesús nos dejó ayudar al prójimo a todos, pero tú puedes tener un llamamiento específico de Dios. ¿Sí? Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Quiero empezar con las características de las personas a las cuales Dios llama. ¿Sí? Quiero decirte, sin excluir, digamos, de una manera discriminatoria, así fea, a nadie, pero quiero decirte con sinceridad y franqueza que este estudio en específico y los dos anteriores de este canal son para los creyentes, para los genuinos cristianos que Dios llamó. Si tú no eres creyente, si tú vives esclavo de tus pecados, entonces Dios te está haciendo un llamamiento primero al arrepentimiento. Vamos a leer aquí y vas a ver que no me lo estoy inventando yo, vas a ver que no es algo que se me ocurrió a mí y que no estoy excluyendo a nadie. Yo no lo estoy haciendo. Está escrito y ahorita lo vamos a leer. Mira, Efesios 2. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y qué interesante que le está diciendo esto a la iglesia de Éfeso. Más adelante en el Apocalipsis, sí, el Dios del cielo, ¿verdad? Tiene un reclamo para esa iglesia de Éfeso. Pero fíjate lo que le está pidiendo Dios a la iglesia de Éfeso antes de ese mensaje del Apocalipsis. Sí, digo, si lo quieres leer en el Apocalipsis, por favor, léelo. Ahorita no voy a hablar de eso. Sí, me quiero centrar en el tema de hoy. Dice Efesios 2, versículo 2, en adelante. Perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les está haciendo un recordatorio a los efesios de su vida anterior en el pecado. ¿Sí? Aquí Pablo se está refiriendo a una iglesia santa, pura, un grupo de personas que ya eran libres de sus pecados por la suministración del Espíritu de Dios, quien les había perdonado ya y les había dado su Espíritu. ¿Sí? Si tú quieres profundizar este tema, en este canal hay una enseñanza que se llama ¿Qué es la salvación? Te invito a verla para que profundices y veas que la salvación del alma es la libertad del pecado. Y si no, déjame hacer un paréntesis, ¿sí? Dice el Evangelio de Juan que había un grupo de judíos que habían creído en el Mesías y estaban hablando en ese momento con Jesús. Y Jesús les reprocha y les dice, si guardareis mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
¿Has leído eso? ¿Entiendes por qué dijo Jesús eso? Si obedeces mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿De la ignorancia? No en absoluto. Libre del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra con la que empiezan los evangelios es esta: arrepentíos y creed en el evangelio. Que te arrepientas. ¿Qué es que te arrepientas? Que abandones tus pecados. Entonces, la iglesia de Éfeso ya había pasado por eso. Ya habían recibido de Dios el perdón de sus pecados, el Espíritu de Dios. Ellos guardaron la palabra de Dios, ¿sí? Conocieron la verdad y la verdad los hizo libres del dominio del pecado. Como dice Romanos 6:23, que el pecado esclaviza. Ya ellos ya no eran esclavos de sus propios pecados, ya eran libres, tenían el sello del Dios del cielo, ¿verdad? Me regreso al Evangelio de Juan. En ese pasaje de Juan, ¿sí? Y te invito a que leas todo el Evangelio de Juan para que veas cómo se los dice Jesús a los judíos, ¿verdad? Y Jesús les reprocha después de que les dice: si guardareis mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué le contestan los judíos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús se las regresa y fíjate lo que les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio. Les estaba diciendo hijos del diablo, solo por el pecado de la mentira. Nada más por eso. Imagínate cualquier otro. La soberbia, las iras, los gritos, la amargura, los robos, la lascivia, la lujuria, la fornicación, las borracheras. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, Pablo, me regreso al texto, les dice a los efesios: y él los perdonó y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dice Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Ellos ya no estaban muertos en sus delitos y pecados. Y les recuerda Pablo: en los cuales pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los que no conocen la palabra de Dios, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los pecados, fíjate, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pecados y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los hijos de ira? Quienes no se arrepientan y al morir abran los ojos en el infierno. La ira de Dios se manifiesta en el infierno. La paciencia de Dios mientras estemos vivos. Como está escrito: mejor es perro vivo que león muerto. Como está escrito: mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, con este texto, te estoy diciendo que Pablo le está hablando a personas que ya no son esclavas de sus pecados y que ahora pueden tener la libertad de los mismos. Siguiente ilustración. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, perdón, sigo leyendo el mismo capítulo, ahora versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, que es bueno, que es misericordioso, por su gran amor con que nos amó, aun estando esclavos a los pecados, muertos en los pecados, nos perdonó, nos dio su espíritu, nos hizo libres de los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, por nada, o sea, gratis,
por esa gratuidad de Dios, eres salvo. Aquí quiero que las personas que creen que la gracia de Dios es una licencia para pecar, ¿sí? Aquí quiero que corrijan, por favor. No es así. Eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es un pecado de torcer la Biblia por ignorancia o a propósito. Cuando dice el apóstol, por gracia sois salvos, es que nadie se merece eso, nadie se merece el perdón de Dios, nadie se merece que el Cristo haya dado su vida y toda su sangre por uno, por un pecador, por un lujurioso, fornicario, borracho, mujeriego, pendenciero. Nadie se merece eso. Como no tiene precio, no se puede evaluar, no hay precio que le haga justicia al sacrificio de Jesús, forzosamente tiene que ser gratis. Es gratis, por gracia. Esa palabra gracia, en el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, es gratis. Es gratis. Es gratis. Entonces dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. ¿Cómo es que nos resucitó? Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al perdonarnos, al hacernos libres de todos esos pecados, somos otras personas. Resucitamos así, mira, ¡pum! Estábamos muertos y resucitamos. Con una idea de obedecer a Dios, con una idea de vivir para Dios, agradándole. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Como que ya tenemos la aspiración seria de llegar algún día al cielo con el Dios del cielo. A ver si yo, parafraseando con palabras los textos y tocando otros, como te acabo de tocar ese texto del Evangelio de Juan, me vas entendiendo para quién está dedicado este texto de Efesios. Para los que Dios ya perdonó, para los que son libres de sus pecados, genuinos creyentes, hijos de Dios genuinos, ¿sí? No, por favor, no que hayas aceptado a Cristo y sigas pecando. No que tuerzas la Biblia y digas que la salvación es poco a poco. No, no que digas que nada más es por fe sin haber dejado tus pecados ni haberte arrepentido. No, para nada. Pablo les está recordando a los efesios, creyentes, genuinos cristianos, libres de sus pecados, quiénes eran y por qué ahora tienen el beneficio de ser hijos de Dios. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos perdonó gratis. ¿Sí? Bueno, siguiente texto. Dice, y dice, ¿para qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas que en el otro estudio te enseñé que Dios se quiere glorificar? Versículo 7 de ahí mismo de Efesios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Otra vez, porque gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para mostrar en los siglos venideros, con los creyentes que vendrían después, es decir, tú y yo, las riquezas de sus misericordias, de su gran amor, de su gracia, en su bondad, paciencia, amor, con que nos amó en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque gratis, sin que nos cueste nada, somos salvos por medio de haber dejado nuestros pecados, habernos arrepentido de corazón, haberlos abandonado en la práctica, y no que llegues todas las noches a pedirle perdón a Dios, no, sino que los abandonaste, sino que te peleaste contigo mismo para no volver a mentir, sino que te peleaste contigo mismo para no estar lujubiando a las chicas, sino que te peleaste contigo mismo para ya no enojarte nunca más,
Y Dios, en su misericordia, algún día te alcanzó y te dio esa libertad de tus pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y fíjate, la fe no es un don tuyo, no es porque tú creas que Dios existe. No tienes la salvación de Dios porque crees que hay un Mesías. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Te acabo de tocar el texto donde unos judíos habían creído en Jesús como el Mesías y Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Será que creer así en Dios será tu salvación? Por supuesto que no. Dice la Biblia que el que tú te arrepientas no depende de ti, sino que Él dice en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Él tiene misericordia. Ese es el arrepentimiento. Y después la fe, este texto es tajante, no tiene vuelta de hoja y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe que salva es un don de Dios. No te la buscas, no porque mentalmente sepas que hay un Cristo, ya eres salvo. Es un don de Dios. Y entonces, con estos textos de Efesios 2, te estoy demostrando quiénes son aquellos a quienes Dios llama, de quienes Dios está pidiendo un servicio. ¿Sí? Nuevamente te vuelvo a invitar a ver la enseñanza que se llama ¿Qué es la salvación? Está en este mismo canal. ¿Sí? Bueno, siguiente texto. Fíjate que sigo en Efesios 2. Fíjate cómo Pablo se está refiriendo a los creyentes, genuinos cristianos, libres de sus pecados. Cómo Pablo les recuerda dónde andaban perdidos y esclavos de sus pecados. Fíjate cómo Pablo les dice que gracias a la misericordia de Dios y que se acuerden cómo vivían, ahora tienen lo que tienen gratis. Versículo 9. Ahora vamos a hablar de las obras, del llamamiento, del servicio a Dios. ¿Sí? Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, esa salvación, esa fe en Dios no es por obras. ¿Sí? Si te han predicado que con ligereza, de verdad es algo horrible. Yo he escuchado personas decir que otra persona se va a ir al cielo con todo y tenis, porque ayuda a otros. ¡Qué ligereza! ¡Qué engaño del diablo! Este texto destruye eso, nada más este texto. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Porque somos hechura suya. ¿Sí? Después de que Dios te perdonó, te dio la libertad de tus pecados, dice Dios su propósito, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué te parece? Aún antes de que Dios viniera a pedirte que te arrepintieses, ya Dios ya tenía planeadas unas obras para ti. Porque para eso fuimos creados, para eso nos hizo Él salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no es por obras, ¿sí? Porque Cristo dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y que una vez que hubieras hecho lo que Él te mandó a hacer, que podrías decir, soy un inútil porque hice lo que tenía que haber hecho, ¿sí? Entonces, estás creado en Cristo Jesús para buenas obras, no para quedarte donde estés, no para quedarte congelado más tiempo de lo que ya duró la pandemia, no para que tú creas que tú no vas a hacer nada, que te da miedo entender el llamado de Dios,
que te crees como inútil, que te acobardas y te pide Dios hacer algo. No, por favor, estás creado para buenas obras y ya Dios las tiene preparadas para que andes en ellas. O sea, acción. O sea, si no sabes qué es para lo que Dios te ha llamado, hermano o hermana, sencillo, por favor, haz esa pregunta al Señor. Jesús, ¿para qué me llamaste, Señor? ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Tan sencillo como eso. ¿Sí? Fíjate que Dios preparó las obras para que tú andes en ellas. No que tú digas, yo me voy a la alabanza. No que tú digas, yo me voy aquí, yo me voy allá. No, Él tiene obras para ti. ¿Y qué tal si a ti te pide Dios que lleves una iglesia? ¿Y qué tal si a ti te pide Dios que laves los baños? ¿Y qué tal si a ti te pide Dios que te vayas a otro país? ¿Y qué tal si te pide Dios a ti que visites a los presos en la cárcel? Todo te lo pide Dios, no ningún hombre. Esta es la diferencia con las así llamadas iglesias que no lo son, donde alguien llega y te dice lo que tú tienes que hacer y te dice que es para Dios, cuando Dios es el que prepara las buenas obras y es Dios el que te las pide a ti en lo específico, a ti, no que yo te diga qué vas a hacer tú. Tú se lo tienes que preguntar a Dios si tú ya eres hermano, si tú ya eres hermana, y si todavía no eres hermano ni hermana, por favor, el llamamiento para ti ahorita es al arrepentimiento. Bien, ya vimos entonces, ya me leí y analizamos Efesios 2 hasta el versículo 9, donde ya te digo quiénes son los que sirven a Dios, los que deben de servir a Dios, qué características tienen, cómo Pablo les recuerda de dónde los sacó Dios, cómo Pablo les recuerda el amor y la paciencia de Dios, cómo Pablo les dice, oigan, 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 ustedes están como para hacer algo para Dios. Qué interesante texto, si quieres leer más adelante, el libro de Apocalipsis, donde Dios le dice cosas a la iglesia de Éfeso. Qué interesante. Me gustaría que tú lo estudiaras por tu parte y sacaras tus conclusiones. Muy bien, bueno, eso es un paréntesis, cierro el paréntesis, seguimos con el tema. Vamos a un caso práctico. Un caso práctico es el tabernáculo de reunión que Moisés erigió en el desierto para Jehová Dios. Sucede que cuando Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés que se haga un tabernáculo. Ese es el tabernáculo, lo que estás viendo aquí. ¿Sí? Era como una tienda de campaña gigante que tenía, tú puedes ver ahí, tiene un patio. Ese cuadrito que está más adelante es eh, donde se asaban los animales. Más adelante hay una puentecilla donde se lavaban y está el lugar santo y el lugar santísimo donde pusieron el arca de Jehová. Y bueno, todo esto se llevó una elaboración. Ajá. Entonces, quiero ponerte, por ejemplo, a Moisés y esta obra que él hizo para Dios. Un caso práctico donde van a intervenir varios personajes y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo son los llamados de Dios. ¿Sí? Siguiente ilustración, por favor. Muy bien. La obra del tabernáculo del Éxodo 39. Sí, dice en el versículo 10, un llamado de Dios para todo el pueblo de Israel. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Punto, se acabó. ¿Sí?
Y Dios les pide hacer cosas y traer cosas materiales. ¿Con qué vas a servir a Dios? Con todo lo que eres, con todo lo que sabes, con todo tu tiempo, con todo lo que tienes. Y hago un paréntesis. Sucede que Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo le llamó a ese joven rico, ¿sí? Un llamado específico le hizo Cristo al joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Fue muy específico Jesús ahí para pedirle a él y nada más a él que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. ¿Cómo se fue ese joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo en su misericordia lo había entrevistado antes y le había dicho, pues mira, todos los mandamientos sabes, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y el joven rico, ¿cómo le responde? Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. En un evangelio dice un versículo que Cristo lo amó. Y enseguida que Cristo lo amó porque Cristo es Dios y Cristo sabía que ese joven le había respondido con la verdad, le dijo, ah, sí, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí ya no pasó ese joven. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones y Cristo nos da una enseñanza. Qué difícil es que quien ame tanto sus posesiones se salve. Ajá. Por eso Cristo le mandó a él y nada más a él que vendiera todo, se lo diera a los pobres. Ahora, fíjate, el paréntesis es este. ¿Cómo son los supuestos pastores abusivos que te están diciendo como las sanguijuelas, dámelo a mí? El diezmo, hermanos, la ofrenda, hermanos, la cooperación, hermanos, tu reloj, hermanos, si eres hijo de Dios, Dios te va a dar más a ti, te va a multiplicar, échame las escrituras, la factura de tu coche, échame aquí en esta bolsita 3,000 pesos, y esas sanguijuelas, ¿verdad? Deberían de tener temor por cómo Cristo hizo un azote de cuerdas cuando descubrió en el templo de Jehová cómo los cambistas estaban haciendo negocio en el templo de Jehová y los que vendían animales para los sacrificios. Dios va a azotar a esas personas como Cristo azotó sus cuerdas, como volcó las mesas de los cambistas. Cristo va a volcar a esos abusivos. ¿Sí? Entonces, si Dios te pide que lo sirvas con todo, fíjate las palabras de Cristo en los textos que te acabo de mencionar del Nuevo Testamento. ¿Sí? Al joven rico le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué hacen los abusivos? Dizque pastores, vende todo y dámelo a mí. Y luego los únicos que andan bien en un buen coche son ellos. Y a ti te empiezan mal, en parte porque ellos se roban todo. Y te dicen, no, hermano, no, es que no tienes fe, hermano. Tú eres un hijo del rey y puras mentiras del diablo. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero cerrar el paréntesis porque yo te acabo de decir que tú tienes que servir a Dios con todo lo que sabes, con todo lo que tienes, con todo tu tiempo, con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero no te estoy diciendo que regales todo. No te estoy diciendo que se lo regales todo a los pobres y todo eso. No, tranquilo, tranquila, por favor. ¿Sí? Te estoy diciendo que cómo vas a servir a Dios, pues con todo lo que eres, sabes, tienes, todo tu tiempo, con lo mejor que sabes hacer. Eso es lo que estoy diciendo. Si Dios te hiciera un llamado específico como el joven rico, bueno, eso es otra cosa. Pero yo no estoy diciendo que hagas eso. ¿Sí me explico? Qué bueno, si me entiendes, porque créeme que es torciendo la Biblia, muchas personas se hacen ricos a costa de los demás, tristemente.
Los demás no le piensan, no leen la escritura, no ven cómo Pablo servía a los creyentes, siendo él el pastor, él trabajaba con sus manos, ¿verdad? Y no estaba ahí de sanguijuela como esos supuestos pastores que hay por ahí. Ajá. Bueno, me regreso al tema. Disculpen que me haya abierto tanto, pero es necesario aclarar que si Dios te está pidiendo que lo sirvas con todo, es con todo, pero no te emociones, no te apantalles, no te confundas, que tienes que regalarlo todo. ¿Sí? Por favor. Muy bien. Versículo 20 de Éxodo 39. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas escrituras. Vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Sí, es el material con el cual pues hizo el tabernáculo de reunión, el pelo de cabra y todo lo que estamos leyendo. Y tú ves en esta ilustración cómo los israelitas iban y dejaban, pues ahí como en este dibujo es oro, ¿sí? Porque sí iban a necesitar y bastante. Ajá, pero aquí, con lo que hicieron los israelitas, pues fíjate, estaban sirviendo a Dios. Unos con lo que sabían hacer, por ejemplo, las mujeres que hilaban, y otros con lo que tenían, ¿sí? Con material. Y pues no cualquier material, o sea, oro, pues te estás desprendiendo de tu patrimonio, ¿no? Bueno, entonces, eh, estos hombres y estas mujeres estaban sirviendo a Dios con sus bienes y con lo que sabían hacer. Y así Dios nos pide a nosotros que lo sirvamos con nuestros bienes y con lo que sabemos hacer. ¿Sí? Ejemplo, tengo un hermano en Cristo que trabaja y trabaja mucho, pero tiene un coche. Y cuando sabe que se va a hacer algo para Dios, él no puede hacerlo porque trabaja mucho, pero presta su coche. Y ahí tienes que, pues las personas que lo ocupan, pues ahí andan de arriba para abajo. Y este hombre está sirviendo a Dios con lo que tiene. El que anda de arriba para abajo en el coche del hermano está sirviendo a Dios con lo que sabe, porque él sabe manejar, tiene su licencia de conducir, ¿verdad? Todo se hace dentro del reglamento de tránsito. Y lo está haciendo para Dios. Y Dios hace, a través de estos dos hermanos, obras de misericordia. Qué bonito, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pues así es. ¿Sí? Seguimos adelante. Y aquí ya te quiero hablar de que hay llamados específicos. Específicos. En el ejemplo anterior de los israelitas que servían a Dios con lo que tenían o con lo que sabían hacer, ¿verdad? Pues ahí entramos todos. Qué padre que podamos predicarle a alguien o hacer misericordia por aquí o por allá, ¿verdad? Pones de tu tiempo, pones gasolina, pones pasajes, pones comida, en fin, ¿no? Y vas extendiendo el reino de Dios con los pobres, con los huérfanos, con los indigentes, con los que están en la cárcel, en el hospital, con algún familiar necesitado, en fin. Ajá. Pero hay llamados específicos. Y es el caso de un hombre que se llamó Besaleel y otro que se llamó Aholiab. Discúlpame si no pronuncio yo muy bien esto, pero estos nombres están un poco raros. Bueno, y dijo Moisés, versículo 30 de ahí, del mismo capítulo de Éxodo,
Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y no bastaba todo eso, fíjate, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. O sea, este Bezaleel, Dios lo dotó de todo y aparte le puso en su corazón el ser maestro de otros. ¿Qué te parece? No lo tenía Bezaleel, se lo dio Dios específico para ser el jefe, diseñador, constructor, arquitecto de ese proyecto de Dios, que Dios ingenió, que Dios mandó a hacer porque Él dio las medidas, los materiales, todo, todo, todo. Y Dios le dio a Bezaleel la sabiduría para llevar a cabo ese proyecto. Pero no fue el único. ¿Sí? Versículo 34, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado a los dos de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Qué te parece? Si Dios te hace un llamado específico, no tengas temor, por favor. Dios te va a dotar de lo que necesites. Ejemplos. Conozco una hermana muy linda, por cierto, ¿sí? Esa hermana tuvo que ocupar un puesto directivo en la educación de unos niños y se necesitaba una persona con una licenciatura en educación y se necesitaba que la persona tuviera experiencia y supiera hacer tales cosas. Y pues para lo joven que era la hermana, pareciera a los ojos de los hombres que a ella no le iban a aceptar. Y como Dios estaba en medio, pues la aceptaron y Dios le dio la capacidad de organizar cosas, de dirigir cosas. Y hasta la fecha, como leímos el primer texto, el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Hasta la fecha, esa hermana, cómo organiza, de verdad que es organizadora, es una persona organizada, con empuje, iniciativa, ¿sí? Y eso se lo dio Dios tiempo atrás, ¿sí? No que lo supiera, por favor, se lo dio Dios. Te dije que no iba a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero por ahí hay un don que es administrar. Bueno, otro ejemplo. Fíjate que hubo un hermano, ¿sí? Que Dios lo puso a servir a personas enfermas, ¿sí? Y este hermano, antes de que Dios lo pusiera en esas cosas, no podía ver un muerto, no podía estar cerca de la sangre. Y cuando Dios le manda esto, el hermano acepta. Y las veces que tuvo que ver a una persona sin vida o que ver sangre, ya lo pudo soportar, pero sin apenas darse cuenta que ya no le causaba ninguna extrañeza, ningún miedo, ningún asco, nada, sino que este hermano se quedó sorprendido y ¡wow! ¿Sí? Dios se lo dio. Y no solamente le dio eso, le dio una facilidad para atender a los enfermos. De repente el hermano ya dominaba como que algunos medicamentos, ¿no? Esto es para esto, esto es para esto. El hermano no es médico, pero el hermano cuando un médico recetaba decía, ah, es que esto es para esto.
¿sí? Hubo un médico que le enseñó a este hermano a inyectar, a hacer cosas de médicos, y parecía pez en el agua al hermano, ¿eh? Entonces, todo lo que te pida Dios que tú hagas para Él, Él te va a dar la capacidad. Otro ejemplo, una hermana anciana, su cabecita blanca, 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 ¿sí? Una hermana bien robusta, bien llenita, ¿sí? Dios la manda, ¿a dónde crees? A la cárcel. Entonces llega la hermana con una bolsa de comida y se busca un preso para hacer amigo, para hacerse amigo, amiga de él y empezarle, pues a dar de comer, pero también a predicar, pues para eso iba la hermana. Y sorpresa, se agarró al peor de todos, ¿sí? Al que todos le tenían miedo ahí en la cárcel, y déjame decirte que eso es decir mucho, ¿sí? Eso es decir mucho. Y entonces, la hermana con su cabecita blanca empieza a hacer migas con él. Este hombre, en la dureza de su corazón, le empieza a decir jefecita. Y a la segunda vez que fue la hermana a darle de comer a este maleante, pues la hermana le empezó a predicar y después de pecador, arrepiéntete, no lo bajaba. ¿No? Este hombre duro, que todos le tenían miedo, que era de verdad temido en la prisión por otros criminales horribles, callaba la boca, se agachaba y decía, sí, jefecita, sí, jefecita, sí, jefecita. Este hombre no se convirtió. La hermana tuvo que dejar de ir a la prisión por cuestiones familiares, pero ese hombre tiene la semilla. Unos siembran, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, con estos ejemplos te quiero decir que lo que le pasó a Bezaleel, hijo de Uri, y a Oliab, hijo de Ahisamac, que está muy espectacular, ¿no? Que les dio así para que sepan hacer inventos y todo eso. Dios lo sigue haciendo, Dios es el mismo, pero no te va a pedir que hagas un tabernáculo porque eso ya no. Te va a pedir que hagas cosas para Él. Y si te pidiera que te fueras a otro país a predicar, no te preocupes, el boleto de avión, todo está puesto. ¿Sí? Entonces, déjenme decirles, chicos, vamos concluyendo, que tenemos un servicio con todo lo que somos, sabemos, tenemos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestras fuerzas. Si tú ya no eres tan joven y me estás viendo, ¿cómo pide Dios que lo sirvas? ¿Cómo dice el mandamiento, hermano? Dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero fíjate que tus fuerzas, tu mente, tu corazón y tu alma no son las de los muchachos de 20 años, ¿no? O si tú eres un adolescente de 13, 12 años así, por favor, ahorita no tienes las fuerzas, ni el empuje, ni la mente, ni la preparación de un chavo de 25, ¿sí? Entonces, cada quien en sus debidas proporciones, por favor, ¿sí? Si tú eres un adolescente, un hijo de familia, por favor, ¿sí? Pregúntale a Dios qué vas a estudiar, o en qué quiere que trabajes, o en qué quiere que le sirvas, ¿sí? Tienes unos padres a quienes honrar, ¿sí? Porque Dios no se contradice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Bueno, entonces, quiero terminar con un texto, chicos. Sí, quiero terminar con este texto, es definitivo, yo no lo dije, lo está diciendo el Dios del cielo, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Dios hecho carne. Dice Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A dónde tienes que estar pegado para uno saber qué es lo que Dios te está pidiendo? A Cristo. ¿Dónde? Pues en la oración tú le preguntas, Cristo te responde. ¿Sí? Pues, Señor, yo no entiendo nada más que tengo que estudiar medicina, Señor. Pues haz eso. ¿Sí? Si ya Dios te está llamando y tú tienes miedo y todo eso, por favor, acércate al pastor, al ministro, al predicador que tienes. ¿Sí? Aquí les hemos dado un número para que nos escriban. Por favor, bueno, es más, mira, te lo voy a volver a compartir. Y perdón que lo haga así porque, bueno, no lo traigo en una ilustración, pero ahorita te lo comparto, eso no es problema. Bueno, entonces, ¿quién es el que da la obra? Cristo, ya lo vimos, es Dios, no eres tú, no es tu pastor, ¿no? Eso lo hacen en las supuestas iglesias, donde agarran a un joven que lo ven así medio sueltito y le dicen, tú vas a ser profeta a las naciones. Y ahí va el otro, ¿no? Cuando ni cristiano es, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, Cristo no es así. Ya vimos qué características debe de tener una persona, ¿sí? Para poder pensar siquiera en servir a Dios. Muy bien. El número de WhatsApp y Telegram es este: 55 31 08 67 90. ¿Sí? Si estás en otro país, solo le tienes que poner más 52, 55, etcétera, etcétera. Nada más. ¿Sí? Te invito a que nos escribas y a que nos digas y a que nos comentes, porque para eso estamos. Muy bien, jóvenes, pues aquí terminamos ya esta serie de enseñanzas. Es algo hermoso. Más hermoso va a ser que descubras, hermano, hermana, para qué Dios te está llamando. Mucho más hermoso va a ser que lo empieces a hacer. Te sugiero que lo hagas, que no te tardes ya, porque Dios quita los pámpanos que no llevan fruto. ¿Sí? No te quitas tú, te quita Dios. Y Dios limpia los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. No te limpias tú, te limpia Dios. Y de repente ya estás en otra cosa. Y pasan los años y te vemos en otra. Siempre creciendo, siempre madurando, con un cristianismo más sólido. Y no vas a ver que caíste, que estás temblando ahí por una concupiscencia. No, no, no. Vas a ir a más. Y el diablo se te va a ir más encima. ¿Sí? Cristo también nos dejó ese precio, ¿verdad? No, no nos miente, Dios no nos miente. Dios nos dice que cualquiera que lo siguiera y dejara padre, madre, casas, a causa de él y de su palabra, recibiría en esta vida 100 veces más padres, madres, hermanos, casas y dificultades a causa de la palabra. ¿Sí? No que te las vayas a encontrar de frente, pero acuérdate que quien se opone a la extensión del reino de Dios es el diablo. ¿Sí? Déjame decirte que en los últimos días, platicando yo con mi esposa, nos hemos dado cuenta que sí lo hemos tenido encima, molestándonos en estos últimos días.
¿sí? Bueno, así va a ser, ¿sí? Dios no lo esconde, pero tú confía, tú tranquilo, tú tranquila, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, como dice el libro de Romanos, ¿quién está en contra de ti? Principados, potestades, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo porvenir, porque en Cristo eres más que vencedor. Jóvenes, pues muchas gracias por su atención a estas enseñanzas. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en 8 días en una enseñanza más en este canal. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Saludos. Bye.